eso, ¿no? No es suficiente esas dos cosas, hay que mirarle con finura. Entonces, ¿qué le miramos? Le miramos tres cosas a las personas. Le miramos, uno, las comorbilidades basales. Y para eso existen avances como la pirámide de Kaiser. No es lo mismo tener una comorbilidad, dos o tres comorbilidades. Ya se sabe que la probabilidad de complicarse o de morir es mayor y eso ya está inventado. Entonces no hay que reinventar la rueda, hay que usarla. Entonces una es cruzar con las comorbilidades. ¿Y de dónde las saca? De los antecedentes clínicos, que como la interoperabilidad ya lo da, usted lo puede mirar, y también de la declaratoria que hace el paciente en el momento del ingreso. Entonces usted ya tiene las comorbilidades, pero no es suficiente. Tiene que mirarle el estado físico basal. Y eso ya también nos lo enseñaron los endocrinólogos, la relación músculo-grasa, ya todos lo sabemos, y entonces antes tomábamos signos vitales. No sé si aquí todavía en los hospitales toman temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial, pero hay que ponerle un impedanciómetro, porque hay que medir la relación músculo-grasa para tener una aproximación de quién es el sujeto. No es lo mismo uno que no tiene nada de musculito, pura grasa, se nos va a complicar, va a terminar en la UCI respecto a uno que tiene buen entrenamiento y buena capacidad metabólica. Son muy diferentes, así tengan la misma edad y el mismo género. Entonces hay que hacerle ese segundo filtro. Y el tercer filtro que le hacemos pues es la edad, obviamente, no perdona a nadie. Y con esas tres cosas usted puede priorizar. Por ejemplo, uno sabe que un paciente con una fractura de cadera se tiene que operar en las primeras 36 horas, como sea, porque nunca tendrá mejor paciente que ese. Todo el resto es deterioro y entonces terminará en la UCI, terminará sobreinfectado. Por eso, esos ejercicios de priorización, ¿quién los hace? Pues hoy en día, antes lo hacían obviamente en los entrenamientos de máquina, pero ahora lo hacen las inteligencias artificiales. Por eso, eso lo puede hacer solamente si existe una tecnología capaz de hacer ese tipo de análisis. Muchas gracias, muy interesante. Creo que nos ha dado, no sé, una clase. Gracias, porque de verdad hay muchos temas ahí. Y Jacqueline, te quería preguntar a propósito de eso, a propósito de la tecnología, a propósito de la inteligencia artificial y toda la etapa de digitalización. ¿Cómo la industria está ayudando o cómo puede ayudar a que esto también se haga realidad? Porque está la gestión, están las personas, pero también está la tecnología. Sí, efectivamente acá tenemos un tremendo desafío en listas de espera, pero también cuando tenemos desafíos tenemos muchas oportunidades, y desde la industria nosotros contamos con equipamiento médico que va desde las etapas de prevención en el diagnóstico hacia la complejidad en los diagnósticos, cuando los pacientes ya requieren cirugías de alta complejidad. Como se hablaba en el panel anterior, nosotros necesitamos profesionales que también estén capacitados en el uso de estas tecnologías, precisamente porque haciendo un buen uso de la tecnología, sacándole el mejor provecho y haciendo que esas herramientas que adquirieron sean eficientes, vamos a poder atender mejor a los pacientes y reducir con ello las listas de espera, los días de hospitalización, permitiendo que los hospitales, las camas de UCI, por ejemplo, muchas veces estén disponibles para que los pacientes que así lo requieran, porque a través de un buen diagnóstico, el buen uso de la tecnología, se permitió que el paciente pudiera salir antes de la hospitalización. Por lo tanto, acá la interacción entre la industria, entre el sector público, el sector privado y también las universidades, yo creo que juegan un rol que es trascendental. Muchas veces nosotros en el país funcionamos en forma independiente y no como un conjunto de instituciones que tienen que trabajar por el desarrollo por una buena evolución en las enfermedades. Por lo tanto, me parece que si trabajamos con universidades, si trabajamos en capacitación y en el buen uso de las tecnologías, vamos a poder ayudar a contribuir a que disminuyan las listas de espera. Jacqueline, y a propósito de lo que tú dices de trabajar en conjunto, quizás es una pregunta difícil, pero también el resto del panel lo puede complementar. ¿Qué rol le ves al Estado en esto? Porque de alguna manera también hablamos como que muchos tuviéramos que hacer muchos esfuerzos, pero ¿cuál es el rol también del Estado que ves en eso en términos de o la centralización o la descentralización? Pero también hay un rol ahí que parece fundamental
y que parece que en el fondo se está traspasando para que otros tomen decisiones. Sí, bueno, efectivamente el rol del Estado es trascendental y es permitir la operatividad de este sistema. Y por eso decía, muchas veces trabajamos en forma independiente. Nosotros a veces queremos hacer capacitación y las instituciones del Estado nos dicen, no, mire, ¿sabe qué? Nosotros no podemos mandar a nuestro personal a esas capacitaciones, cuando desde la industria muchas veces nosotros también somos los desarrolladores de las tecnologías y somos los que tenemos una larga trayectoria y experiencia en cómo utilizarlas. Son tecnologías que muchas veces, si son nuevas tecnologías, requieren que el diagnóstico sea diferente a la forma en que se venía operando. Nosotros en enfermedad renal crónica terminal tenemos una maquinaria que permite que en vez de que los pacientes vayan a realizarse el tratamiento lo reciban los pacientes desde sus domicilios. Pero para ello necesitamos profesionales que estén capacitados y el Estado tiene que permitir también que esa capacitación se lleve a cabo y abrir los puentes, abrir los caminos institucionales y regulatorios para que la interacción entre ambos sectores se pueda producir. Gracias. José Luis, no sé si podrías contarnos desde el área privada, lo que tú trabajas en Red Salud, ¿cuáles han sido algunas de estas ideas innovadoras o algunas de las iniciativas que ustedes han implementado y que pudiéramos compartir con la audiencia? A ver, en línea con lo que dije brevemente antes, por ejemplo, el tema de la contactabilidad, nosotros atendemos 4 millones de consultas médicas al año aproximadamente y como a 10 millones de pacientes durante el año, por ejemplo, en puntos de contacto de laboratorio. Eso nos permite tener una base de datos de contactabilidad, la verdad que bien grande. Son cerca de 4 millones de routes más o menos los que transitan en un año calendario. Ya todos quisiéramos esa base de datos, ¿eh? Sí. Y créeme que generosamente, lo digo abiertamente, nosotros cuando empezó el plan de resolución de listas de espera, pedimos un lobby con FONASA y le disponibilizamos la base a FONASA, con el objetivo de que tanto prestadores públicos como privados pudiesen, digamos, acceder a poder contactar a esos pacientes de lista de espera. O sea, ese yo creo que es un hito súper importante para efectos de resolver este problema de acceso al paciente. En segundo lugar, y en línea con lo que mencionaban delante respecto de las prácticas clínicas, nosotros desarrollamos 8 departamentos de especialidad, prácticamente todos enfocados en el ámbito quirúrgico y uno que es de oncología, en los cuales se han ido construyendo guías de práctica clínica con protocolos estandarizados desde el proceso de atención, es decir, si el paciente se hace hospitalario o ambulatorio, cuántos días tiene que estar, cuál es el abordaje inicial, con qué técnica quirúrgica, con qué tipo de insumo, y en función de eso hemos ido estandarizando el proceso, disminuyendo la variabilidad y por consiguiente optimizando en todo ámbito desde la costo-eficiencia. Un botón, así como un ejemplo, cuando nos metimos en esto en cirugía bariátrica, por ejemplo, nosotros teníamos 47 tipos de configuraciones distintas de kits en toda la red. O sea, cada médico, comillas, operaba con lo que quería y como quería. Ese número hoy día está bajo los 10 kits y el grueso se concentra en 4 o 5. Entonces ya hemos ido estandarizando todo ese proceso y lo mismo estamos haciendo en artroplastia de cadera, en colecistectomía, en patología urológica. La verdad que hemos avanzado bastante en eso y tenemos un grupo bien, ¿cómo decirlo?, diverso de construcción de estas prácticas. O sea, tenemos un médico que es el que lidera y que recoge la información de los coordinadores que tenemos en las 9 clínicas, un par de enfermeras que se dedican a estandarizar esto y a convertirlo en el fondo en una hoja maestra y después en una hoja logística con los ingenieros, cosa de que ese proceso realmente viva y no quede escrito solamente en un papel. Y tenemos un modelo de gestión que sesiona mensualmente y que vamos viendo las desviaciones, digamos, de la adherencia de estas prácticas. Eso, digamos, en la lógica de contactabilidad y de estandarización. Y respecto de la lista de espera propiamente tal, los pacientes que se derivan, una vez que son contactados vía multicanal, digamos,
correo electrónico, WhatsApp o videollamada. Lo que el paciente también, hay que pensar que muchos de estos pacientes son adultos mayores también, entonces lo que el paciente pueda acceder con facilidad, nosotros le damos el acceso. Lo más importante creo que ha sido, puede ser de sentido común, pero de verdad ha sido un esfuerzo importante, es hacer que el paciente se desplace lo menos posible y que ojalá en una sola visita se pueda hacer exámenes en la mañana, por ejemplo, y pueda ser evaluado por el médico en esa misma instancia. Para eso hay una serie de contactos previos. Sufrimos con el tema de poder acceder, por ejemplo, a los exámenes de laboratorio de imágenes que se tomaron en algún hospital para no tener desecho y tener que volver a tomar esos exámenes si es que están vigentes en temporalidad. Y con todo eso ya iniciamos el proceso prequirúrgico, que también hemos hecho un esfuerzo importante en estandarizarlo, en la lógica de que el paciente llegue el día que corresponde, a la hora que corresponde, sabe de antemano si va a ser ambulatorio o hospitalario, la familia está informada incluso a la hora que el paciente se tiene que ir de alta del establecimiento, ya que en un contrasentido con el sistema, nosotros nos hemos ido reduciendo en camas hospitalarias. Teníamos más de 1000 camas, hoy día tenemos cerca de 900, y hemos ido transformando todos esos recintos hospitalarios en recintos de ambulatorio o bien de procedimientos. El 80% de nuestros pacientes, o 78% si soy bien estricto, se va de un día para otro. Entonces, y antiguamente teníamos una estancia promedio de más de 2 días. Entonces, en los últimos 5 años hemos hecho un esfuerzo importante en ambulatorizar, en estandarizar y, por supuesto, desafiar a los proveedores que nos ofrezcan la mejor tecnología, más costo eficiente, y por eso también hemos podido estar en los primeros lugares de los rankings de las licitaciones públicas y somos de los prestadores que más pacientes atienden. Fantástico. Gracias, José Luis, por compartir. Macarena, José Luis hablaba ahí también de contactar, de poder en el fondo también tener un único, a lo mejor un único día que el paciente vaya, haga toda su análisis previo respecto de su patología o lo que tenga que hacer. Respecto del hospital de Melipilla, no sé si ustedes también tienen alguna experiencia con el contacto de pacientes de difícil acceso, porque también Melipilla está en una zona semi-rural, digamos, entonces creo que también es una buena experiencia porque, bueno, Chile, ya lo decíamos en el panel anterior, no es Santiago, y saliendo de Santiago empezamos a tener dificultades en el acceso. Mira, o sea, yo tengo como una visión de lo que quiero apostar para cosas del trabajo para el próximo año. O sea, yo sueño con que el médico esté en el hospital y el paciente esté en su casa, ¿ya? Eso tiene que ver con un screening que tenemos que hacer de aquellos pacientes. O sea, ya se ha hecho algo incipiente que es como ir marcando las zonas donde la conexión no es tan buena, ¿ya? Y esos lugares a lo mejor en una primera instancia descartarlo y no empezar ahí con el piloto, pero eso es como para el próximo año. En este año lo que hicimos, hay como 2 estrategias súper potentes. Y una es que bajamos la lista de espera que tenía el hospital traumatológico con nuestros pacientes y la logramos bajar en algo así como 6 meses, 2 años. ¿Ya? Eso es súper potente porque lo que ocurría es que los pacientes, por ejemplo, que están en Melipilla para llegar al hospital gastan alrededor de 5.000 pesos, ¿ya? Un paciente. Si el paciente viene con acompañante por un tema traumatológico, el doble, 10.000 pesos. Pero si ese paciente de Melipilla se traslada a Santiago, tiene que pagar un bus, ¿ya? Tiene que pagar el metro, porque el traumatológico está ahí en pleno centro en Santa Rosa y la estación de buses está en Estación Central. Entonces, todo ese costo, ese gasto bolsillo que tiene el paciente, lo sumamos y es una cantidad brutal para poder ir a una consulta, exponiéndose a que pueda llegar al hospital a lo mejor y pase alguna contingencia y el médico a lo mejor no lo puede atender y todo eso. Lo que hicimos fue... por un lado, el hospital, en este caso, así como ustedes pasaron la base de datos a FONASA, que yo creo que para nosotros ha sido útil porque hay una API de nuestra contactabilidad que va a FONASA y vuelve, así que probablemente estamos usando sus datos. Lo bueno de esta estrategia fue que el paciente llega a su hospital y nosotros, ¿qué hicimos? Fue tomar los exámenes de rayos, de imagenología, en el día.
todos los pacientes que no tuvieran la imagen ese mismo día. Esos exámenes en realidad es un tema de generosidad, porque viéndolo del costo, nosotros son nuestros pacientes. Pero eso va en relación a la resolución de la lista de espera del traumatológico. Por lo tanto, en un ámbito como súper cerrado, ¿qué hubiera dicho otra institución hospitalaria? No, son los pacientes del traumatológico que ellos le tomen el rayo. Y los pacientes tienen que ir hasta allá. Y probablemente 2 veces, una para la radiografía y la otra para la consulta. Nosotros lo que hicimos acá es que el paciente llega al hospital, ya en la mañana le buscan el espacio, sabemos el día antes cuándo va a llegar el paciente, en qué horario. Se toma la imagen, se revisan los antecedentes, tenemos, no sé, todo listo, resonancia, lo que tenga el paciente, y el médico del hospital traumatológico se conecta desde acá de Santiago hacia el hospital y en una sola evaluación puede darle la atención al paciente. ¿Qué significa eso? Que por un lado un ahorro para el usuario, y lo otro que nos dimos cuenta es esa lista de espera que tenemos, que en realidad no deberá ser lista de espera. Nosotros tenemos traumatólogos, pero no tenemos de columna. Y yo entré a varias de las sesiones completas de derivaciones de este tipo de pacientes y muchos por patología de columna. El tema es que una patología de columna que es crónica, ¿ya? Y que los pacientes esperan 2 años, por ejemplo, para esa evaluación con la esperanza de que los van a operar. Y no es así, porque es patología crónica. Entonces, lo que viene a continuación es el tema del kinesiólogo, los medicamentos. Entonces, los medicamentos los retiran en nuestro hospital y después hacemos como un acercamiento territorial para que el paciente no vaya a buscar los medicamentos al traumatológico. Y tenemos una estrategia con APS donde el paciente llega a su CESFAM, por ejemplo, a su consultorio, y ahí tienen las sesiones de kinesiólogo, porque también es un gasto para ellos ir todos los días al hospital a una sesión de kinesiólogo. O sea, estamos hablando de 10 días de kinesiólogo, son como 200.000 pesos y eso son las jubilaciones. Entonces, en el fondo no da. ¿Ya? Y esa es como la estrategia del trabajo en red, el que hemos hecho. Fantástico. Yo creo que ahí hay que destacar la importancia también de tener una mirada global de la atención, Sí. y una mirada por silo en términos de exámenes, atención, laboratorio, imagen, porque muchas veces también lo que vemos es que se analizan o tenemos presupuestos por el laboratorio, por la consulta, por las distintas áreas, y eso hace que finalmente nadie quiera soltar un poco su presupuesto porque dice, bueno, no me corresponde, Sí. o lo que tú decías también en la derivación. Y sí, y lo otro, algo muy corto, pero tiene que ser, la mirada del gestor tiene que ser global. O sea, el que tú te pases en días de estar en hospitalizado impacta en la lista de espera, porque no tienes dónde acostar la resolución quirúrgica. Si tú haces énfasis en que todos los pacientes tienen que estar acostados y no impulsas la cirugía mayor ambulatoria, también pierdes días cama, que eso es infraestructura rígida, y no tienes fuelle para poder avanzar con los pacientes. Eso también te impacta en el servicio de urgencia, porque los pacientes que están en la urgencia no pueden pasar a cama hospitalizado. Entonces, el que haya estos silos a nivel de gestión y, por ejemplo, el médico de atención abierta ya no se reúna para ver cuál es la situación hospital con el médico de atención cerrada, eso impacta en listas de espera. Exacto. Gracias, Macarena. Doctora Marta, quería preguntarle cómo podríamos innovar o cómo podríamos escalar, a propósito de los comentarios que nos entregaba en su primera intervención, cómo podríamos escalar en innovación, pero sin perder el foco en la equidad y en la calidad de la atención. Estaba oyendo ahorita, Macarena, hay un dilema, y nosotros también lo tenemos, que es alinear los incentivos. Si uno no alinea los incentivos financieros, puede como hacerte un autogol. Entonces, eso es uno de los grandes retos, yo creo que de la evolución de los sistemas de salud. A todo el mundo le tiene que interesar genuinamente hacer las cosas en el mismo sentido, digamos. Entonces, yo creo que se ha mandado a recoger los servicios verticales, es decir, la mirada que teníamos vertical, y entonces antes se evaluaba el servicio quirúrgico, el servicio de imagenología, eso ya no da. O sea, no da en realidad cuando uno tiene una mirada de tipo cohorte, los pacientes de columna, los pacientes de cadera, los pacientes con esclerosis múltiple, los pacientes hipertensos, los pacientes renales, y empieza a hacer costeo TD-ABC, porque el sistema tiene que pasar de costeo ABC. Algunos no tienen ni costos, ¿no?
quiero aclarar, en Colombia también hay gente que no tiene ni costos. Cree que los costos contables, los que tiene el contador, son costos. Esos no son costos. Esos son unos centros de costo que él se inventó, que no tiene nada que ver con la realidad de la producción, ¿no? Pero el costeo ABC, que algunos tienen, hay que pasarlo a TDABC, que es el costeo más próximo a salud, que se hace con el tiempo. El T es la variable tiempo, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, uno necesita tener la cohorte horizontalmente y eso hace que la ruta, la navegación del paciente, la experiencia sea lo mejor posible, pero además no tenga desperdicios, optimice al máximo el costo, tenga resultados en salud predecibles, pero además le alcance la plata. ¿Qué se necesita para eso? Pues es una mirada que, lo que les voy a decir, cambia muchísimo. Yo esta conversación la he tenido en muchos escenarios en Colombia y nos hemos confundido. De pronto ustedes también, nosotros en Colombia sí nos hemos confundido, en que creemos, como las redes se mueven de abajo hacia arriba, claramente el paciente está desde su puerta de entrada primaria hacia arriba, ¿cierto? Hacia la alta complejidad. El movimiento del paciente, que sigue siendo de abajo hacia arriba, no hay que confundirlo con la administración de la red, que debe ser de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un hospital de alta complejidad como el mío, de muy alta complejidad con todas las especialidades que existen, menos pediatría, pues claramente tengo que poder hacer teleexperticia, tengo que poder hablar con las IPS primarias porque me interesa que los pacientes no lleguen, que los pacientes estén adecuadamente gestionados, que no me llegue en una tormenta un paciente con enfermedades autoinmunes, vale muchísimo cuadrarlo, me gasta 15 días en UCI. Pero si yo lo mantengo allá con el médico de puerta de entrada, de paso lo entreno, si no lo cambian, con cada político que sale y se va en Colombia y reemplaza a todo el mundo, pero lo voy entrenando con teleexperticia. ¿Y qué es la teleexperticia? No es teleconsulta. No confundamos, porque uno especialista no lo puedo gastar haciendo consulta uno a uno. No tiene la capacidad, está ocupado en el propio hospital. Lo que hace es como una revista médica. Y lo hago con una valera. Entonces yo me conecto con un hospital pequeño en la periferia también, o en la selva incluso, y le dice el médico general: doctor, le va a presentar 12 pacientes, 10 pacientes, y presenta como una revista médica, solo que el especialista no lo tiene parado al lado. Y él le dice: muéstreme la placa, muéstreme el examen, muéstreme tal, le falta tal, volvemos a hablar mañana. Entonces ahorra todo ese transporte que le sale a la gente del bolsillo, no lo podemos hacer. No tenemos la plata en Colombia, entonces completamos todo el estudio que sea necesario, se mantiene allá el 80% de las veces, se mantiene allá y el otro 20% le dice mándemelo. Pero ese ejercicio de poderlo mantener y de aumentar la resolutividad de allá, así no me paguen medio centavo por él, me beneficia. Sí. Porque libero mi capacidad de alta complejidad y entreno la capacidad real. Yo creo que estamos, ¿sabes qué?, en la era de la solidaridad. El que no es solidario hoy en día se va a morir. Ahora, nosotros, ¿cómo tomamos esa decisión de entregar los exámenes? Revisamos el listado de todos los pacientes que estaban en la lista de espera y los cruzamos con las consultas de urgencia. Y ese paciente es un policonsultante. Claro. Porque claro, como no tiene resuelto el problema, va muy seguido a la lista de espera, claro. O sea, perdón, a la urgencia. Entonces igual nos consume los mismos exámenes y también va hacia otras consultas de atención abierta que tienen que ver a lo mejor con manejo del dolor o con otro tipo de patologías, pero en el fondo van muy asociadas a la patología que no se ha resuelto. En el fondo la patología se vuelve crónica y va erosionando el sistema de salud de otra manera porque no tiene la resolución. Sí, nuestras medianas de listas de espera son estoy hablando 40 días, hoy. Que eso para el país eso para el país, o sea, estamos hablando que la mayoría de las cifras que hablamos son 200, 250 días, eso es como lo que sale en la prensa. Y nosotros estamos hablando que tenemos la experiencia con 40 días, 50 días, la más larga que tenemos, o sea, con la mediana más alta es odontología. Pero ni acercándose a los números que es la nacional, o sea. Los policonsultadores, no sé si, también una cosa muy importante, y nos vamos metiendo en otro tema, es montar los programas de policonsulta, me imagino que los tienen. Sí. Los programas de policonsulta identifican
no sé cómo lo hacen aquí, pero digamos la metodología española, que es la que nosotros usamos, es que uno construye, el Pareto más o menos da 14 o más contactos en los últimos 12 meses. Entonces, cuando se identifica ese grupo de pacientes, simplemente se deriva a otro médico y cuando se estudian, el paciente siempre tiene una de 3 causas. O pertenece a un grupo que tiene unos problemas administrativos, es decir, que administrativamente no ha salido de esa rueda de hámster, no lo hemos podido sacar de la rueda del hámster y es administrativo. 2, que tiene una patología crónica que no está mandado a un programa, sino que sigue circulando en el modelo agudo, es decir, urgencia, consulta. O 3, es un paciente que desayuna y queda libre. Entonces se va para el hospital porque no tiene más que hacer, que necesita una intervención psicosocial distinta a la atención sanitaria. Sí, interesante, porque tú también lo decías a propósito de los pacientes de columna. Bien, ya estamos casi terminando en el tiempo. Nos queda una pregunta para Jacqueline a propósito de cómo la industria podría ayudar a este proceso, y no sé si nos quieres comentar algo respecto de algunas alianzas o algunos desarrollos tecnológicos que pudieran estar ayudando al proceso de manejo de las listas de espera. Sí, mira, interesante todo lo que han conversado, son muy buenas experiencias y efectivamente, o sea, nosotros podemos contribuir haciendo alianzas entre el sector público y el sector privado para tener una información que esté unificada, de tal forma de evitar estos pacientes que son efectivamente pacientes policonsultantes y que van a ir una y otra vez buscando una atención que no están recibiendo. Aquí tenemos pacientes, por ejemplo, que son enfermos crónicos y que su enfermedad, si no se atiende a tiempo, va a continuar avanzando y va a avanzar hacia etapas más avanzadas de la enfermedad, y cada vez, mientras más tiempo está el paciente esperando, más complejo se va a ir volviendo en el tiempo y más difícil va a ser resolverlo, y ya no solamente va a tener en una patología listas de espera, sino que va a tener listas de espera en distintas instituciones. Por lo tanto, avanzar en alianzas público-privadas es tremendamente importante, tener una lista única de pacientes en donde tengamos toda la información disponible como para hacer esa atención. Yo creo que es tremendamente relevante. Bueno, muchas gracias. Tenemos algo de tiempo para algunas preguntas, así que abrimos las preguntas. Por allá, ¿me pueden prestarnos? ¿Sí que? Hola, soy Constanza de Medtronic. Me gustaría saber, y justamente respecto de mejorar la experiencia de pacientes y facilitar la gestión en salud, ¿cómo se está visualizando maximizar el monitoreo remoto de pacientes? Bueno, o sea, yo creo en el monitoreo remoto. O sea, yo creo que es una estrategia buenísima y que nos ahorraría harto traslado de funcionarios completos en buses para ir a medir control de signos vitales a un paciente. Entonces, ¿cuál es el tema? Y en el fondo un poco la respuesta a ti, y aprovechando la instancia que hay muchos proveedores. En el caso de nosotros, y un poco tomándome la palabra de ayer de Victoria, ¿ya? Hay hospitales que siempre nos encontramos y donde hay ya gestores como un poco más osados, ¿ya? Y que hacen estas cosas como a lo mejor de perder un poco de producción en laboratorio o a lo mejor de llevar los registros en paralelo, porque en el fondo ya cruzamos esa barrera de que todo debe ir a producción, ¿ya? Es importante el registro, pero detrás de eso hay una experiencia de usuario. Entonces yo creo que el trabajo tiene que ser en comunidad, tanto los proveedores, por ejemplo, tú que representas a Medtronic, yo que estoy representando un hospital público, y ver la instancia para que eso que tú propones, ¿ya? Y que seguramente donde hay que ir a conversar también va a tener la certeza que es lo correcto, nos pueda dar la instancia para poder probarlo, y que eso no signifique una merma en mi producción hospitalaria, que es como me miden,
¿ya? Porque, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de la atención domiciliaria, yo tengo que dejar en el REM, ¿ya? Y es lo que ven todos cuando salimos en las noticias, o qué hospital produjo más y cuál menos. Ninguno quiere estar al final del listado. Entonces eso se protege mucho. Y hay instancias innovadoras que tenemos espacio con los proveedores. Nosotros usamos harto el pilotaje, ¿ya? Eso lo aprendimos con el Sensa y con la ALE, el ecosistema, con el MAIR y todo. Nosotros aprendimos harto esto de hacer el pilotaje, ver efectivamente que la tecnología nos sirve, probar, ya es una prueba, como hablaban ayer también, una prueba barata, que la decía Gustavo, ya equivocarse en barato o acertar también en barato y luego escalar, ¿ya? Entonces, yo creo que están abiertas las opciones, que nadie discute que el monitoreo sirve, pero nosotros necesitamos el acompañamiento también en esta, o sea, de ir juntos, no sé, a MinSal, por ejemplo, presentar la propuesta y que eso no signifique una merma desde el punto de vista desde la producción. Y yo creo que ahí se van a poder incorporar esas estrategias a los hospitales públicos, por ejemplo. Pero muy importante, y Chile tiene que hacerlo, alinear los incentivos. O sea, no puede ser que porque se me baja la producción, entonces no hago algo que en realidad me aumenta la producción para quien lo necesita. Entonces, tiene que poderse registrar en algún lado. Eso es un cambio, pero ustedes también tienen que liberar cupo para quien lo necesita. Es muy importante porque si no, tú eres tu propio enemigo, es decir, impides un ejercicio. El ejemplo es claro: pacientes con falla cardíaca, pacientes con cirrosis, que tienen simplemente un control de peso. Acuérdense que solamente pesándose todos los días con una pesa cualquiera, así sea la de la abuelita, esa sirve. Siempre y cuando, ojo con la industria, los dispositivos no tienen que ser sofisticados. O sea, si nosotros nos vamos a llenar de gadgets adicionales y es una compra pues adicional de el tensiómetro, la pesa, la no sé qué, eso no sirve. Y por ahí hay muchas soluciones y esas no sirven. ¿Qué sirve? Todo el mundo tiene un celular. Ya los dispositivos existen en el mundo, todo el mundo tiene un celular y hay que usar los celulares y todo el mundo tiene que poder usar lo que tenga, la pesa que tenga, el tensiómetro que tenga. Luego tiene que ser capaz de captar cosas con Bluetooth o cosas con la foto. Pero ese tipo de soluciones sí son viables para países como los nuestros. Y de esa manera el monitoreo es más de gestión clínica que de aparatos. Entonces, de esa manera, un internista le dice, aumente la dosis de diurético porque ve que la curva de peso no es normal. Y hace que el paciente no le llegue por urgencias inundado, sino que le aguante la cita, que es en 2 meses. Eso es el monitoreo remoto que sirve. Y ustedes, por el lado, evitan que le llegue por urgencias, entonces les libera un cupo para que le llegue a otras personas que sí lo necesitan. Claro. Tenemos un comentario acá de José Luis. Desde los privados, claramente estas tecnologías uno está interesado en poder utilizarlas, pero pienso que hay 2 cosas que hay que tener súper presentes. Una, hay que tener una conversación con las aseguradoras. Yo creo que las aseguradoras han estado siempre en un modelo recuperativo o de rehabilitación y no preventivo. Y en ese sentido, las canastas, por ejemplo, del GES, debiesen permitir acceder a este tipo de dispositivos, como también no es hoy en día, por ejemplo, la bomba de insulina con la ley Ricardo Soto. Ese tipo de discusiones no están en la mesa. Yo creo que los médicos estarían felices de utilizarlo, muchas enfermeras, por supuesto, en los distintos programas. Y sí, creo que es muy importante es que sea fácil de usar, que sea ágil y que no tengamos 25 aplicativos distintos, porque cada maquinita, su propio software, su propio registro, y la verdad que la adherencia es pésima. Entonces, tanto del usuario, que puede tener 3 maquinitas de 3 point of care, entre comillas, en su casa, y nosotros vamos a tener que tener 3 máquinas aparte o 3 software distintos para poder monitorear eso. Entonces, hay que ver la forma de estandarizar el registro, pero pienso que más que solo los prestadores, porque muchas veces lo queremos hacer, pero hay una barrera económica importante, las aseguradoras creo que tienen que tomar conciencia respecto de que es súper importante mantener al paciente sano o al que ya se enfermó, que no haga complicaciones agudas graves y que termine en el hospital, digamos, con un gasto mucho más caro para el sistema completo. Sí, yo acá. Tatiana es mi nombre. Sí. Tengo una siguiente pregunta relacionada con la colaboración público-privada.
Naciones Unidas tiene incorporado ese concepto desde hace mucho para las distintas áreas del desarrollo humano. En el caso chileno, en los últimos 10 años, uno podría decir claramente que todos los gobiernos ha estado en su relato la importancia de esta colaboración. Entonces, yendo al caso puntual de las listas de espera, sabiendo que hay infraestructura que no siempre se utiliza o que hay cuestionamientos acerca de cómo se gestiona la gran estructura hospitalaria que existe. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿qué es lo que falla entonces en la colaboración público-privada? Porque yo lo escucho un poco acá como si fuera una novedad, pero no es una novedad. Esto está incluso a nivel de las normas. Entonces, ¿dónde está la falla? Porque desde un punto de vista de los usuarios, yo creo que hay una especie de fatiga de escuchar acerca de la colaboración público-privada, pero en los hechos no sucede. Eso. Zulet, por favor. A ver, yo en mi vida profesional he estado a los dos lados. Fui subdirector médico de servicio de salud, fui jefe de división de redes asistenciales en pandemia, digamos, en el ministerio, y hoy estoy en un rol equivalente en una red privada. Pienso que una de las cosas más críticas de este proceso tiene que ver con quién es el responsable del paciente. Si yo lo miro como sistema, es la aseguradora la que debiese resguardar que el paciente se atienda en tiempo y forma. ¿Y qué nos pasa hoy día en nuestro país, particularmente en el mundo público? Que los dueños de los pacientes son los hospitales. Y hay otro problema que para mí es mayor todavía, que los tomadores de decisión de qué pacientes se resuelven o no son mis colegas, los médicos de los hospitales. ¿Qué pasa en un ISAPRE? Si el paciente no se resuelve, el ISAPRE toma a ese paciente y lo puede mover libremente, porque son ellos los garantes los que tienen que asegurar de que el paciente se atienda, y el ISAPRE busca quién es el más costo eficiente para poder atendérselo. Y eso a nosotros nos ha llevado a tener hartas fricciones y que creo que son súper sanas para efectos de ser lo más costo eficiente posible. Mientras no tengamos un cambio regulatorio y FONASA realmente no sea el dueño de los pacientes y pueda libremente sacarle pacientes a los hospitales que son más ineficientes y mandarlos al privado o mandarlos a otro hospital público que sí tiene la capacidad y ponerle recursos a esos gestores, nunca vamos a resolver este problema. Entonces, esta integración público-privada, para mí, comillas, tiene que ser de verdad, y el de verdad significa que FONASA se sienta tranquilo y no tengamos presiones gremiales y no tengamos presiones del colegio médico y no tengamos una serie de dificultades, porque hoy día el hospital produzca o no produzca, le entregan los recursos igual. Y en el caso del privado, cuestiona muchas veces que le mandan el paciente más dañado y no hay un mix que permita equilibrar en el fondo el precio que definió FONASA, porque por algunos pacientes, como hoy día nos pagan por GRD, que me parece perfecto, en algunos pacientes marginamos súper bien, pero insisto, en otros es literalmente un desangre. O sea, el paciente oncológico hoy día no alcanza ni siquiera a financiar los costos de la derivación, el valor que está convenido. Entonces, así es difícil querer avanzar. Es complejo entender que una vesícula electiva al hospital le pagan un 20% más de lo que me pagan a mí por el PAD y yo margino con ese costo, con ese precio. O sea, el hospital se gasta un 20% más y no tiene utilidad. Entonces ahí uno dice, ¿cómo estamos gestionando los recursos públicos? Doctor, pero una pregunta, ¿Sí? Disculpe. Entiendo lo que usted señala. Sin embargo, lo que escucho es como que hay un culpable, ¿no? Al menos en Sí. lo que usted plantea. Y escucho costo-utilidad. Pero la colaboración público-privada está basada, es un desafío para ambos sectores. Y es un desafío que tiene que ver con la innovación. Y esa innovación, si no hay norma que te lo impida, podría permitir entonces unas soluciones más creativas. Porque en su discurso yo no escucho la solución, escucho un culpable. Entonces mi pregunta, insisto con lo mismo y no me voy a poner majadera, solamente decir que la colaboración público-privada necesita un cambio cultural en los gestores. Absolutamente. Entonces cuando buscamos culpables no hay innovación en la respuesta. Eso, doctor. Gracias. No, estoy a ver, solo va O sea, la colaboración público-privada, por ejemplo, yo la vivo desde la institución
a través de convenios de colaboración que hacemos. Esos convenios de colaboración, el primero yo creo que nos demoramos un año en sacarlo, probablemente por el paso a jurídica 20 veces, opiniones en reuniones de equipo, quizás vamos a transgredir alguna regla y todo. Después que salió el primer convenio de colaboración, hemos podido avanzar en otros convenios de colaboración. Y lo que hemos hecho es ir piloteando soluciones, y la estrategia, no sé si alguien quiere ocupar esta manera de trabajar, pero es como bien práctica, creo yo. Por ejemplo, yo vengo a esta instancia a un panel y veo algún tipo de solución y hacemos el contacto siempre a través de ley del lobby, ¿ya? Eso es lo primero. De hecho, estamos trabajando en un documento que tiene que ver con estos algunos tips para poder establecer estas colaboraciones. Y lo segundo, hago una reunión, en este caso, por ejemplo, yo sí vi la innovación con la persona del hospital que va a tener el impacto, ¿ya? Y después juntos conversamos si le parece o no. Y ahí avanzamos a una segunda reunión, todo también por ley del lobby generalmente, donde se hace la reunión con los equipos, ¿ya? Y ahí hacemos el acuerdo para ir a pilotear esta solución. De esa manera por ejemplo, así partió la contactabilidad en el hospital, así partió, por ejemplo, el uso del retinógrafo portátil, que lo utilizamos en pacientes diabéticos, también así partió el uso de tótem, o sea, en los hospitales desde el año 1900 nunca había un tótem en esa institución, y bajamos la lista de espera de atención de farmacia, ¿ya? De 3 horas a 1 hora, y actualmente la mediana de atención de esos pacientes son de 8 minutos. ¿Ya? Utilizando un tótem que ordena todo el público, que no está ahí con el número y que no te arriesgas a algo que alguien pueda vender un número, ¿ya? Porque va asociado a un RUT. Y además incorporamos una estrategia innovadora que nace desde dentro del hospital, y que el químico farmacéutico, el Felipe, desarrolló una aplicación que va en la página web y que se llama Agenda tu Receta. Entonces, por un lado recibimos los pacientes que pasan a buscar, así como quien va al McDonald's y va a buscar su bolsita, acá lo mismo, la gente no espera, y por otro lado tenemos una atención ordenada y fluida desde dentro de la farmacia. Eso es como lo que hemos utilizado para poder ir abriendo espacios de colaboración pública-privada. Tenemos un último comentario de yo José Luis. Solo quería reforzar que tal vez no me expliqué bien, pero para mí innovar significa que existan las voluntades políticas, que se cambie el modelo de gobierno del sistema de salud en Chile. Es decir, FONASA tiene que hacer lo que le compete a una aseguradora moderna y no ser una caja pagadora. Segundo, los hospitales tienen que ser evaluados y financiados en función de su desempeño. Hay países del mundo donde está el asegurador público, y no estoy diciendo que privaticemos todos los hospitales, pero no puede ser que hoy día se pague todo evento, que se duplique el gasto en salud en 10 años y a nadie le digan no le pase nada, y la productividad aumenta 0. Y tercero, que el paciente tenga una mayor libertad. Todas estas cosas que estoy hablando son regulatorias, tiene que haber cambios normativos. Si un paciente hoy día, que lo encuentro absurdo, se le vence una garantía GES, si no reclama, nadie se entera y nadie se preocupa porque ese paciente sea derivado a otra parte. Entonces, ¿por qué hoy día no podríamos decir que garantía vencía? Señor, su garantía venció. ¿Usted quiere que lo mandemos a otra parte o sigue esperando en su casa hasta que usted se acuerde o sepa de que puede ir a FONASA o que puede ir a la superintendencia a reclamar? Creo que eso va a forzar a que los hospitales aumenten su productividad, disminuyan los costos de producción, y si bien es cierto no tienen rentabilidad, para mí es impresentable que un hospital les salga más caro producir un egreso hospitalario que en una clínica privada que tiene utilidades. Entonces, la innovación está ahí. Cambiemos la forma de hacer las cosas. Ok, tenemos la última pregunta del público. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad, pero me gustaría hacer un comentario. A José Luis, me tocó conocerlo en pandemia, yo era director de Servicio de Salud, José Luis era el que veía las camas en Chile, el que hacía la coordinación público-privada. O sea, él estuvo a cargo de todo el proceso de la pandemia, de garantizar que una cama en Chile estuviera disponible. Y creo que eso fue el mejor ejemplo cuando uno veía la colaboración, porque un paciente que derivaba, por ejemplo, el director de Servicio de Salud Iquique, podíamos derivarlo o a Temuco o a Santiago, y uno sabía a qué clínica, a qué lugar iba a llegar. Los pasos, quiero hablar de algo positivo, porque en el fondo hemos visto el ejemplo también del hospital de Melipilla,
En este minuto se ha generado la nueva ley respecto al tema de la ficha clínica y la interoperabilidad. O sea, ya no vamos a tener estos problemas de los datos porque ya el Ministerio de Salud licitó y tiene un maestro paciente, MPI, con lo cual vamos a tener una sola fuente de datos. Y tercero, ya podemos ejemplos donde la atención primaria, la atención secundaria efectivamente pudo entregar los datos de derivación y ahora en enero se hace el proceso para que se materialice el reglamento y con el reglamento vamos a poder interoperar los datos de la ficha clínica respecto al proceso quirúrgico, lo cual nos va a garantizar los datos y lo único que falta, concordando plenamente, en este modelo único en que uno pueda mover al paciente dependiendo de la urgencia donde pueda ser atendido. O sea, simplemente para mostrar la parte positiva respecto a esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les queremos agradecer a los líderes que han estado acá compartiendo generosamente sus experiencias. Les pedimos un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. La foto. Aquí la foto, pero mientras tanto voy a presentar. Vamos a dejar a Gabriela Garham. Ella es la gerente general de Adimet, que nos va a hacer un cierre de la jornada. Gabriela. Bueno, no me voy a extender mucho porque los tuvimos castigados sin café, así que los va a estar esperando un brunch. Creo que ha sido una jornada muy interesante, una mañana bien productiva. Estos temas, compras inteligentes, listas de espera, son temas que generan desafíos. Vieron toda la interacción, la controversia. Creo que hay cosas importantes, que también a pesar de los desafíos hay oportunidades. En compras inteligentes claramente tenemos desafíos en términos de que tenemos que implementar nuevos modelos de compra. Necesitamos buscar, alinear, como nos dijeron, los incentivos y estos espacios de diálogo donde nos sentamos distintos actores, conversamos. Nos hubiera gustado que hubiera más presencia del sector público. Tuvimos presencia, pero por razones fuera de nuestra circunstancia no estuvo todo lo presente que nos hubiera gustado. Son espacios de diálogo sumamente enriquecedores, porque nos permite entender la mirada desde la otra vereda, desde este sector, desde el sector de la industria de dispositivos médicos. Somos un gremio que está súper dispuesto a colaborar en los desafíos que enfrenta el país. Entendemos que hay hartos. Nosotros hemos abogado fuertemente por la regulación y celebramos la experiencia de Brasil. No queremos que la regulación sea una batalla, una muralla que no se pueda retrase la incorporación de la tecnología. No es necesario, ya hay países que lo han superado. Hoy día claramente no hay que reinventar el hilo negro, así que ahí se puede avanzar y lograrlo con éxito. Y Chile tiene una oportunidad única que creo que no nos la podemos farrear. Volviendo al tema de compras inteligentes y a los modelos, tenemos que repensar las cosas. Aquí hay una industria que tiene una experiencia internacional, que sabe cómo migrar hacia esos nuevos modelos orientados a resultados. Me encanta que empecemos a hablar de ciclo de vida del dispositivo médico. Es un concepto que está bien ausente cuando uno empieza a tener diálogos. Nos quedamos a veces muy atorados en el mundo farma y este concepto de ciclo de vida que conlleva tener personas entrenadas. Existe un rol único y intrínseco y una responsabilidad de la industria en que diseñó un dispositivo para que el usuario sea entrenado y le saque todo el partido que para lo que fue diseñado, que eso está definido incluso por la OMS, no es que nosotros nos lo inventemos. Vimos también lo importante de la costo-efectividad que nos hicieron mención. Creo que en el escenario que nos viene para el 2026, lo poco y nada que queda este año, empezar a hablar de costo-efectividad y cómo desde la industria podemos agregar valor para resolver los problemas de salud, no gastando más o gastando menos, siendo más eficiente.
¿ya?, en los resultados de salud, porque ahí es donde hay que poner el énfasis. Y en listas de espera, que le podemos decir listas de espera, tiempos de espera, las medianas de espera, no lo vamos a resolver en el corto plazo, es algo que está ya medio instaurado. Creo que el poder mejorar el acceso, la oportunidad y la equidad en la atención de salud, y aquí vimos varios ejemplos de cosas concretas que se podían hacer, que no eran tan sofisticadas o que requieren de voluntad. Y la voluntad, cuando hablamos de la alianza público-privada, la voluntad de las personas muchas veces sobrepasa todos los obstáculos. Cuando hay buena voluntad y hay voluntad, se logran mover montañas. Entonces, con todas esas reflexiones en esta jornada súper rica, no quiero demorarme más, solo quiero darle las gracias al directorio, quiero darle las gracias a los socios, quiero darle las gracias a los comités de la DIMET, que son nuestro músculo y corazón, también a todos nuestros panelistas, a todos los moderadores, a todos los que pudieron asistir hoy día a acompañarnos. Los esperamos en nuestras próximas jornadas y eventos. Y también quiero agradecer al equipo de ADIMET, que ya se me pegó el ADIMET, y a la TAM Conference por ser nuestra aliado y alianza en este evento. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bueno, ya estamos cerrando la mañana. Agradecerles a todos. No voy a repetir, estamos muy felices porque tuvimos que agregar sillas, así que a tablero vuelto la jornada. Y los queremos invitar a un brunch para que nos vayamos aún más contentos, con la guatita llena también, además del corazón contento. Así que muchas gracias a todos. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia